buenos días, bienvenidos a un capítulo más de Acá Entre Noms, el videopodcast en donde tenemos a los principales actores de la industria, de la regulación, del comercio en nuestro país. El día de hoy, con el gusto de tener a dos invitados especialistas en temas de tecnología y consultoría de negocios. Vamos a platicar con Alejandra Sánchez y Roberto Valdés, miembros de Playful, que es una consultora tecnológica basada en Monterrey. Bienvenidos, Alejandra y Roberto. Marcela, por favor, preséntanos a nuestros invitados. Roberto Valdés Puente, MBA con más de 15 años de experiencia en estrategia, tecnología y transformación digital, especializado en diseñar e implementar soluciones centradas en el cliente y el usuario final. Actual director general de Playful Innovation. Lidera la expansión y rentabilidad de la compañía en sectores como salud, educación, manufactura y financiero, integrando innovación, optimización de procesos y cultura de alto rendimiento. Ha desarrollado e implementado estrategias que combinan visión de negocio, experiencia de usuario y tecnología para impulsar la competitividad y el crecimiento sostenible de las organizaciones. Alejandra Sánchez Casanova, directora comercial de Playful Innovation. Orgullosamente regia y apasionada por los retos, es una sobresaliente emprendedora dentro de la industria de tecnologías de la información y la innovación. Se ha dado paso a lo largo de 29 años de experiencia en áreas de desarrollo de negocios, estrategias de innovación y experiencia de usuario, así como soluciones tecnológicas, destacando por su liderazgo y visión estratégica en esta era digital. Además de ser fundadora y directora comercial de Playful Innovation, Alejandra ha participado como presidenta en Cañete Noreste y como consejera de varias organizaciones, como MIMEC, la CanCham, la iniciativa Venture Café, el RIP Monterrey y la Fundación Cordem. Y también formó parte del Consejo Rector de Desarrollo Económico del municipio de Monterrey, presidiendo como líder de la mesa de trabajo de empresas de base tecnológica e innovación. Muchas gracias. Pues bienvenidos de nueva cuenta, Alejandra y Roberto. Platíquenos, por favor, cómo llegan ustedes en lo personal y en lo profesional a este tema de la innovación, de la tecnología. ¿Cómo les surgió el gusanito para este tema? Bueno, en mi caso, mil gracias por la invitación, Juan. En mi caso fue mucho el tema, yo tengo la licenciatura de diseño gráfico, pero al final de todo lo que fue la carrera, entraron mucho los temas del desarrollo de páginas web, que así fue como inició todo cuando inició el internet. Y entonces, en ese entonces, bueno, pues junto con mi familia hicimos una empresa que tenía que ver con el proveer el servicio de internet como Internet Service Providers hacia las zonas, a ciertas zonas de Monterrey. Y entonces ahí surge mucho el tema tecnológico, donde yo me empiezo a dar cuenta que hay una necesidad de desarrollar, pues, a cómo inició todo esto de la tecnología, sobre todo en la parte web, a desarrollar plataformas web, aplicaciones móviles. Y entonces fue como fuimos avanzando y entendiendo pues todo este nuevo mundo que traía las .coms, ¿verdad? Y fue unos años después que descubro el tema de la experiencia del usuario, que es parte de la metodología que te ayuda a entender las necesidades de lo que el usuario final que va a estar utilizando esta herramienta tecnológica, pues es primero entender muy bien esa necesidad y luego ya plasmarla dentro de la tecnología, porque siempre lo he dicho, la tecnología es un habilitador. Realmente tienes que tener toda una estrategia por atrás para cubrir lo que es la necesidad
del producto o de lo que se va a desarrollar. Entonces, en mi caso fue así. Me empezó a llamar muchísimo la atención de la tecnología y entonces pues cada vez más fuimos pues entrando más en estos temas tecnológicos, en temas de cómo poder hacer que con la experiencia del usuario, ya al día de hoy ya lo tenemos muchísimo más perfeccionado. En aquel entonces era identificación de ciertas necesidades y poco a poco hemos ido desarrollando muchísimo más la metodología, ¿sí? A nivel de no solamente de entender al usuario, sino mucho entender lo que le llaman el Customer Journey Map, que es cómo es este camino del cliente durante su estancia en la herramienta digital. Y bueno, ahí se van descubriendo muchas cosas de cómo poder, pues lo que se trata es evitar la frustración en un usuario a la hora de agarrarla o de hacerla suya en cualquier proceso, ¿no? Pues en mi caso yo soy mercadólogo, mercadólogo con una maestría en negocios. Yo entro a trabajar a Playful apoyando a Alejandra acá en el área comercial, pero siempre he sido como muy inquieto en ese sentido de, oye, sí es lo comercial, pero había mucha curiosidad por entender qué era lo que hacían los equipos de tecnología, ¿no? Me involucro completamente en esos temas, o sea, empiezo a ver mucho de la parte de la operación hasta el punto en donde, oye, bueno, ya siendo mercadólogo y sin tener como tanto conocimiento del lenguaje, ¿no? De, oye, hablaban de repente en términos de software, en términos de infraestructuras, en términos, etcétera, etcétera, pues te vas involucrando, ¿no? Empiezas a entender, oye, la base de datos no conectó y está hecho en tal lenguaje, está hecho en... Pero ahí estamos hablando completamente de ese entendimiento de cómo funciona por detrás una plataforma, ¿no? Pero justo mi enfoque siempre yéndose hacia los negocios y hacia entender oye, cómo las personas interactúan con las plataformas. Empiezo a involucrar también mi conocimiento hacia el lado de los diseñadores, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué metodologías implementan? Y ahí es donde empiezan a salir todo justo lo que comenta Alejandra, ¿no? Oye, ¿cómo pones a un usuario en el centro de una estrategia digital para que todo esté muy bien ligado, ¿no? Entonces, ahí es donde me empiezo a involucrar, es donde empiezo a caer en este mundo de la tecnología y pues que hoy en día es, pues ahora sí, vaya, lo vivimos todos los días, ¿no? Entonces, pero bueno, así es como llego yo acá a este tema del user experience, customer experience y de estos temas tecnológicos. Muchísimas gracias. Vamos a entrar en materia, Roberto. ¿Por qué hoy, en tu punto de vista, es importante hablar de NOMS, hablar del cumplimiento con las normas oficiales mexicanas? ¿Dónde dónde ven este vínculo entre algo que de repente pudiera parecer soso como una norma oficial mexicana, regulación, algo que no a todo mundo le encanta, y esta forma de conectarla con el tema tecnológico? Mira, creo, Juan, que hoy en día en la actualidad estamos viendo este tema de las NOMS como algo, a las empresas les está llegando esa urgencia de entender y de adoptarlas de una manera adecuada. No que no lo estén haciendo, sin embargo, la forma en la que hoy en día lo hacen puede ser un poco intuitiva, ¿no? Para aquellas personas que lo operan. Entonces, ahí es donde se arma esa como tormenta perfecta en donde, oye, cada día te empiezan a llegar más auditorías, empiezan a llegarte más temas en donde tú como empresa tienes que estar alineado, pero para las empresas es doloroso llegar a esas alineaciones con las NOMS, ¿no? Entonces, creo yo que esa parte es fundamental y ahí es donde se empieza a conectar con todo este tema tecnológico, ¿no? El tema de, oye, ¿cómo le haces para que esa NOM que a ver, no es que las NOMs sean complejas, ¿no? Digo, hablándolo desde la perspectiva de, oye, bueno, pues ahí está la norma que tienes que seguir, pero para las organizaciones el adaptarlas, el adaptarse o el implementar esos procesos que derivan de esas NOMs
es lo complicado, y ahí la tecnología creo que es un amigo perfecto para ellos, ¿no? Sin embargo, no solamente el que tú contrates tecnología y la integres a esos procesos es suficiente. Tienes que pensar en las personas que van a utilizar esa tecnología, ¿no? Que sea claro para ellos. Entonces, ahí es donde empieza ese mundo, y es donde entramos nosotros, ¿no? A poder ayudar a las organizaciones a justo alinear esas expectativas, ¿no? De, oye, necesito cumplir con esa reglamentación, pero me es sumamente complicado, hoy en día es doloroso. Bueno, yo te ayudo, ¿no? A emparejar, y que no les voy a decir que no va a ser doloroso al inicio, pero va a ser fácil, ¿no? Y al final vas a tener buenos resultados. Ok, qué interesante. Ale, en tu experiencia, ¿cuáles son los retos que enfrenta un empresario, una empresa, es decir, la organización completa, cuando hablamos de temas de cumplimiento? Pues yo creo que el tema es que un poco lo que comenta Roberto, ¿no? O sea, al final, si no hay como como una forma, una misma forma de llevar a cabo el proceso de estas normativas, la gente las empieza a interpretar de forma diferente, ¿sí? Entonces, cada quien empieza a hacer como el proceso como más se le hace fácil dentro de lo que ellos consideran fácil, pero no precisamente esto quiere decir que haya una homogeneidad dentro del proceso, ¿no? Entonces, esto que empieza a traer fricción, empieza a traer toda la parte de que no hay o sea, la evidencia empieza a ser muy dispersa. Al final te das cuenta que las organizaciones adolecen de que haya un buen entendimiento, y entonces esto hace que finalmente el tema sea no complicado, pero sí no lleva una misma línea. Entonces esto hace que a lo mejor haya muchos errores, que al final cuando te hacen una auditoría salgan muchos temas, precisamente porque no hay un buen entendimiento y no hay una buena alineación. Y no se trata de hacer documentos bonitos, sino más bien se trata de entender muy bien y hacer o procesos, como lo decíamos, con una buena experiencia a la hora de estarlos viviendo, porque realmente es vivirlos, en lugar de solamente tener el tema de tengo que cumplir, sino más bien es, ok, ¿cómo hago que finalmente la norma sea parte de mi entendimiento realmente, para que eso se me pueda facilitar y que no se quede el entendimiento en unos pocos, ¿no? Ok, gracias. Roberto, desde que arrancamos esta charla, han estado flotando en el ambiente algunos conceptos interesantes, como este de la experiencia del usuario o el UX. ¿Puedes platicarnos qué tiene que ver el UX con una norma oficial mexicana, por favor? Claro. Mira, voy a empezar, Juan, definiendo un poquito qué es el UX, ¿no? El UX básicamente es esas interacciones que tú como usuario tienes con alguna plataforma digital, que tienes con inclusive no tiene que ser solamente digital, puede ser alguna experiencia que vives en algún lugar, ¿no? O sea, esos pasos que sigues para llegar a un objetivo que tengas, ¿no? Voy a hacer un poquito aquí una analogía, una metáfora. Imaginemos una ciudad, ¿no? Imaginemos que una ciudad es la NOM, ¿no? Una ciudad hay cierta complejidad, está llena de carreteras, hay, no sé, fraccionamientos, hay negocios, hay de todo en una ciudad, ¿no? Imaginemos que eso es una NOM. Y un mapa es el UX. O sea, cómo llegas del punto A al punto B dentro de una ciudad es lo que el UX te ayuda en eso, ¿no? Entonces, ese mapa es ese UX, te voy indicando ese proceso para que tú logres esa comitiva que tienes, ¿no? Entonces, al final del día dentro de las NOMs ocurre eso.
Las NOMs están llenas de procesos. ¿Qué pasa si tú a esos procesos les metes UX dentro de la organización? Vas a tener mejores resultados, vas a tener una cultura que está alineada, que va a vivir, como comentaba Alejandra hace un momento, va a vivir esos procesos sin tanto dolor, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la organización enfocados a esos temas de UX, ¿no? Pero definiendo un poco el tema, eso es, ¿no? El cómo le facilitas al usuario el llegar allá. Y para poder llegar allá tienes que acercarte al usuario, ¿no? O sea, no solamente es mandarles un manual de, mira, tenemos que cumplir con todos estos procesos, sino es, oye, escúchalos, ¿no? ¿Qué les es complejo de esos procesos para que los ayudes a habilitar unos mejores caminos, ¿no? Pero bueno, Okay. eso, espero haber logrado el definir. Sí. Mira, de hecho, conforme lo ibas platicando, debo decirte que me gustó la forma en la que lo explicas. Y creo que además esto del UX es un tema de mucha actualidad. Es un tema de mucha actualidad. Hace apenas unas semanas hemos visto efervescencia en redes sociales por una app de una institución financiera en donde su público, su clientela, tiene una queja derivada precisamente de eso, la experiencia del usuario. Me cambiaste el mapa, no sé cómo leerlo y eso le ha conflictuado la vida a los usuarios. Entonces, derivado de esto, Alejandra, platícanos un poco más, por favor, pues cuáles son esos efectos, esas consecuencias de entrar a algún desarrollo, la implementación de algo sin tomar en cuenta al usuario. Mira, un poco de ahorita lo que comentaba Roberto, tú puedes decidir ahora sí que irte a hacer ya sea un proceso, un sistema con ese mapa de manera que lleves a la gente involucrada ahora sí que por la ruta adecuada, sin tanto tráfico, no encontrándote a lo mejor alguna desviación, o puedes no preguntar, decir esto es lo que se tiene que hacer y que cada quien tenga su propio entendimiento, y entonces esa ruta se vuelve difícil, ¿no? Okay. Se vuelve complicada, es cuando te arroja, y lo voy a poner como si fuera la NOM, la ciudad, y el user experience, la experiencia del usuario, la ruta que te marca, pues te la empieza a hacer complicada, te empieza a mandar por partes que no querías, y es precisamente eso, el que si no tienes una buena experiencia de usuario a la hora de estar implementando la NOM, pues empiezan a, no sé, se duplica información, empiezas a omitir pasos. Cada quien, como lo mencioné hace rato, tiene su propio entendimiento de cómo llegar hacia el punto donde se tiene que hacer. Y entonces, el problema más grande es que cuando te llega una auditoría, en esa auditoría empiezan a salir esas cosas. Entonces, no estás actuando, y para eso sirve la experiencia del usuario, de forma proactiva, sino lo haces de manera reactiva, ¿no? Ya cuando te cae el problema. Entonces, precisamente la experiencia del usuario, eso es lo que te ayuda, o sea, a evitar errores, duplicidades, todo el tema de criterios ambiguos. Entonces, lo que nosotros siempre pues ponemos en la mesa es que, lo acabas de mencionar, es un tema, pues no es tan nuevo, pero realmente es este tema a que se está adoptando poco a poco. Y a ver, ahorita como lo acabas de mencionar, hay formas de iterar, como cualquier producto, también en los procesos de las NOMs. Oye, ¿qué es lo que le funciona mayormente al equipo? Y si no, pues iteras, ¿no? Y entonces haces cambios para que esa experiencia, pues realmente la empresa la adopte, y tengas un mayor éxito en el cumplimiento.
Ok, no, muy claro, muchas gracias. Roberto, a mí me gustó tu explicación sobre el UX, este tema de la ciudad, el mapa. Me parece una forma muy clara, muy descriptiva, asequible a la gente de cómo entenderlo. ¿Tienes o nos puedes platicar sobre casos concretos, experiencias concretas en cómo esta experiencia del usuario haya ayudado a facilitar o a resolver un problema de tipo normativo? Claro, mira, les voy a explicar con 3 ejemplos. Por ejemplo, en todo el tema de reporte de incidentes, ¿no? Que es un tema crítico en el momento de estar hablando de las NOMs. ¿Qué ocurre? Pues la gente que está operando, que encuentra algún incidente, va y llena un formulario, ¿no? Estos formularios súper complejos, muy extensos, que muchas veces ve la frustración en la gente cuando los está tratando de llenar, ¿no? Muchas veces es porque, lo comentaba, son muy largos, no se entienden los términos que se les están preguntando, no hubo una capacitación previa para explicarle de, oye, bueno, mira, el formulario se llena de tal o tal forma, ¿no? O inclusive la plataforma en donde tienen que llenar ese formulario es sumamente compleja. Entonces el UX funciona perfecto. O sea, imagínense ustedes en sus empresas, todas estas empresas que se encargan de llenar, donde constantemente están llenando ese tipo de formularios, pues imagínense que los rediseñan. O sea, para que se sientan primero a platicar con la gente que lo está realizando, entiendan esos dolores y luego ya entran a esa fase de diseño, ¿no? De rediseñarlo para que sea un poco más sencillo, ¿no? Otro ejemplo también muy común son las capacitaciones. O sea, de repente vas a capacitar a la gente en la NOM, los tienes en una sala sentados todo el día tratando de entender, ¿no? O son capacitaciones muy largas de 3, 4 horas en donde les estás dando un montonal de información. Oye, pues, ¿qué hacemos todos los días hoy? Toda la información la queremos rápida, ¿no? No sé si les pasa, pero oye, vas a buscar algo y entras a TikTok, ¿no? En donde tienes como estas historias tan cortas que te van mostrando y aprendes cosas, ¿no? Oye, puedes aprender hasta a cocinar, puedes aprender a hacer N cantidad de cosas. ¿Por qué no adaptar ese mismo modelo para ese tipo de capacitaciones, ¿no? ¿Por qué no hacer este tipo de microlearning que le llamamos para poder hacer que la gente adopte estas normativas, ¿no? Otro ejemplo, otro caso de uso muy común es el proceso, ¿no? Hay procesos que son muy largos y que en determinado tiempo pueden llegar a ser tan extensos y tan operativos que tienes a gente haciendo procesos que simplemente están pasando información de un lado a otro, o sea, son tan repetitivos que dices, oye, si lo rediseño y le inserto tecnología como por ejemplo RPAs, que son el término en español Robotic Process Automation, perdón, en inglés, puedes ayudarlos a que integren esas tecnologías, esos procesos y ya puedes enfocar a esa gente a estar haciendo otros temas de más valor, ¿no? O más estratégicos. Entonces, creo que con esos 3 casos de uso puedo ejemplificar muy bien a distintos niveles el cómo puedes adoptar estas cuestiones de centricidad en el usuario o de user experience, ¿no? Ok, no, muy claro, muchas gracias. Alejandra, Roberto nos acaba de mencionar pues estos temas de la experiencia del usuario, el tema del mapeo de procesos. Ayúdanos a entender, por favor, de una manera más extensa, cómo es este mapeo de procesos. Bueno, dentro de lo que es la metodología de la experiencia del usuario, parte esencial pues, es entender estos flujos, ¿no? ¿Qué sucede a la hora de que estás generando una buena experiencia? Y antes de generar esta buena experiencia, se tiene que entender el qué sucede, ¿no? ¿Cuáles son estos pain points, estos puntos de dolor? Y entonces ahí es cuando la experiencia del usuario y junto con este mapeo de procesos se vuelve la columna vertebral de la NOM. ¿Por qué? Porque entendiendo muy bien cuáles son estos dolores o cómo pudiéramos facilitar el entendimiento de la NOM,
es entonces donde empiezas a decir, ok, este es el mapeo de lo que se tiene que hacer, cuáles son los pasos que se tienen que cumplir, cuáles son lo que comentaba ahorita en los ejemplos, si se tienen que llenar formularios, si tiene que haber, no sé, la revisión de ciertos documentos. Entonces, al final de cuentas, una vez entendiendo esto, bajas este mapeo de procesos, y este mapeo de procesos tiene que llevar esta capa de experiencia de usuario en donde haces muy digerible la información para quien lo está manejando, ¿sí? Que es la gente que tiene que dar los resultados. Si no haces un buen mapeo de procesos, es cuando ya empiezan a surgir todos estos problemas de que pues, la gente empieza a tener inconsistencias, que hay duplicidades, que empiezan a existir errores. Y esto no es que la NOM sea la que está mal hecha, ¿no? O sea, la NOM es el qué, y la experiencia de usuario es el cómo. Entonces, ahí es en donde cobra vida el que hagas un buen mapeo del proceso, que entiendas muy bien quiénes son los actores que van a estar participando, qué pasos van a seguirse, cuáles son los flujos, en dónde puede entrar un tema de frustración, porque a lo mejor en ese punto a lo mejor se tiene que tomar una decisión. Pero si tú mapeas muy bien el proceso de lo que se tiene que seguir para llegar al cumplimiento exitoso, ya te podrás dar cuenta de, oye, aquí baja la experiencia porque puede haber una frustración por no resolver tal cosa. Entonces te anticipas, y entonces lo que haces es, ok, pongo aquí un paso extra para que la persona que lo está resolviendo pues no caiga en esta frustración de no saber qué hacer. Esto también ayuda mucho para que si el día de mañana la persona que estaba haciéndolo, pasa algo con la persona, sale de la empresa, lo cambian de puesto, la nueva persona con este mapeo pues tenga un seguimiento sin tanta curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, para eso sirve, y lo que te evita pues es precisamente el que evites pues todo, ahora sí que todos los dolores que pueden venir después, ¿no? Ok. No, digo, creo que es muy claro lo que comentas. Definitivamente creo que el mensaje es muy claro desde el punto de vista de todo esto que suena interesante, además te ayuda a evitar dolores, ¿no? Sí. Esa es la parte más importante. Y yo, digo, no sé si es un tema generacional, pero también hay otro tema que a mí me ha gustado de lo que han comentado. El tema de evitar la frustración en el usuario. Seguramente tiene algo que ver con un aspecto generacional, pero quizás habemos personas que nos desesperamos rápido cuando no entendemos qué es lo que debemos hacer, no entendemos qué debemos picar, qué es lo que sigue, cuáles son los pasos. Sí, probablemente personas más jóvenes lo ven como algo muy intuitivo, pero sí habemos otras personas a las que nos cuesta trabajo todo este tema, y esa palabra de frustración me parece bastante poderosa. Sí. En esta misma lógica, pues no puedo, Roberto, dejar de hacerte esta pregunta, ¿no? Conocemos casos de empresas que contratan a alguien para que les ayude a automatizar, a tecnificar sus procesos, con la expectativa de que esto pues les va a evitar todo lo que ustedes nos han platicado, ciertos dolores, les va a traer ciertos beneficios, pero desgraciadamente también
no son pocos los casos en donde sabemos que ese tipo de procesos fracasan o terminan construyéndose elefantes blancos y pues al rato nadie lo quiere usar porque resulta que es más compleja la operación que lo que tenías antes cuando estabas mal, o de plano los sistemas no terminan de jalar por alguna razón. En tu experiencia, ¿cómo identificar estas red flags? ¿Cómo tener claro que cuando una empresa pretende tecnificarse, no esté únicamente digitalizando el caos? Mira, como lo dices, es bien común, ¿eh? O sea, de repente nos ha tocado atender empresas que dicen, oye, compré esta plataforma y necesito que la eches a andar, ¿no? Pero ya cuando la compraste, pues a ver, dependiendo de la plataforma que compres va a tener restricciones, ¿no? Y no necesariamente se va a adecuar a la forma en la que llevas tú hoy en día la operación de tu negocio, ¿no? Y eso es sumamente relevante. Ahí es donde empiezan a decir, es que esto no está funcionando, aquí está, o sea, se vuelve muy complejo. Entonces, en lugar de venir esa tecnología a ser un habilitador, se termina convirtiendo en un dolor de cabeza más. Entonces le sumas el dolor que ya tenías por los procesos, si es que ya los tienes identificados, ¿no? Porque hay muchas empresas que siguen operando de la misma forma y hasta que no entra un externo y les dice, oye, esto está mal, o sea, ¿y por qué es tan tedioso? ¿Y por qué no utilizan este tipo de herramientas? Y de repente esa misma persona se empieza a encontrar con resistencia. Es una cuestión que, si te fijas, es como un efecto dominó, ¿no? O sea, cuando llega alguien nuevo a una organización que trabaja ya de cierta forma, es donde tiene que haber gente dentro de la organización con la suficiente madurez, tanto emocional como en temas de conocimiento de negocio, para que pueda identificar esas red flags que la persona nueva te está diciendo, ¿no? Digo, y esa es una forma de poderlo identificar. Otras formas es, oye, tú normalmente dentro de las organizaciones siempre quieres hacer eficiente el trabajo de la gente. Pero por eso tienes que pasar por procesos internos, o sea, constantemente tienes que tener gente que te esté ayudando a poder identificar de, oye, aquí ellos están tardando 3 días en terminar tal cosa. Pues no, o sea, ¿cómo podemos hacer que ellos puedan terminar en menor tiempo esas tareas que realizan? Y ahí es conforme, o sea, es como una maquinita, Juan, que vas teniendo dentro de la organización, pero sí tienes que cambiar mucho los mindsets. Muchas veces la parte cultural es la que evita que puedas ver que esos procesos están rotos. Entonces, en el momento que metes a estos actores externos o a estas nuevas personas, te pueden ayudar muchísimo a que puedas identificarlo. Yo creo que es la forma en la que nosotros hemos visto que las empresas puedan, pues ahora sí que identificar que esos procesos que hoy en día tienen que ser rediseñados antes de comprar tecnología, ¿no? O sea, eso es bien, bien relevante, porque si no, ocurre lo que hablábamos al inicio, ¿no? Digo, no sé, Ale, si quieres complementar algo ahí, pero creo que es algo muy, muy común, o sea, lo encontramos en muchas empresas. Y lo que acabas de mencionar, Juan, yo creo que es algo en donde, a ver, hace muchísimos años, el peso que tenía el área de tecnologías de información dentro de las empresas era muy grande. Sigue siendo, sin embargo, ahorita ya convive un poco más y de hecho han surgido áreas que ahora se llaman transformación digital. Ya no es la parte de lo que es la dirección de tecnologías de información y ven cosas distintas. Tecnologías de información es el que ahora sí que mantiene la casa en pie, ¿verdad? Y transformación digital es la que ve hacia el futuro, ¿sí? Complementando lo que dice Roberto, cuando hay empresas que simplemente quieren comprar la tecnología porque creen que eso va a ayudar a mejorar, sí están en lo cierto, o sea, la tecnología ayuda. Ya ahorita hay finalmente muchas tecnologías que apoyan esto, pero el gran error es el que no veas que el proceso en un inicio, si realmente es útil de la forma en que lo estás haciendo o todavía hay una oportunidad
de darle una pasada y de cuestionarte si es la forma más lean, lo voy a decir así, de hacerlo, ¿sí? O como lo que decíamos hace rato, o sea, de cuestionar también si a lo mejor le quito pasos, le pongo pasos. No todo a lo mejor va a ser hacerlo más corto, sino la experiencia del usuario te lleva a decir, oye, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que el proceso sea entendible, sea consistente, ¿sí? Y entonces ahí es cuando dices, oye, antes de meter la tecnología, necesito revisar que los procesos realmente, porque si vas a digitalizar algo que es muy complejo, haz de cuenta que es como ponerle al proceso, le vas a montar la tecnología y es como ponerle curitas. ¿Sí? Y amplifica, o sea, la tecnología amplifica lo que tengas en la organización. Si tienes errores, va a amplificar los errores. Si tienes eficiencia, va a amplificar la eficiencia. Entonces, por eso digo yo aquí, como mensaje a todos, es como, por favor, antes de cualquier cosa, de cualquier inserción tecnológica dentro de la organización, analicen primero esos procesos. Y más, sobre todo ahorita que estamos hablando de temas de las NOMs, que son las que, oye, te dan como el ABC, ¿no? De cómo debe de operar, pero pues obviamente son procesos complejos, ¿no? En determinado momento, pues, a ver, hands-on sobre lo que tienes hoy en día y con ojos bien críticos y neutrales, ¿no? O sea, muchas veces estamos encariñados con la forma en cómo lo hacemos. Y eso es doloroso al momento que tienes que transformar, ¿no? Pero es parte de, si no, ahí te quedas. O sea, es complicado, ¿no? Ok. Ya que estamos bastante inmersos en temas tecnológicos, pues hoy en día es difícil escapar de hablar de la inteligencia artificial. Sí. Sabemos que la inteligencia artificial tampoco es tan nueva, sin embargo, hasta hace muy poco es que empezó a entrar a las casas, a las oficinas, ya en un aspecto cotidiano, sin tener que invertir grandes cantidades de dinero como las grandes empresas que ya lo venían haciendo. Estamos en una fase de esto bastante más comercial. Platíquenos, por favor, cuáles son los alcances, mitos y realidades, para qué sí nos sirve, para qué no nos sirve, dónde estamos parados realmente en estos temas de acompañar a los negocios hacia mejorar sus procesos con la inteligencia artificial. De hecho, pues ya la inteligencia artificial te puede hacer videos, te puede hacer cuestiones gráficas, muchas veces pues ya hasta hay cierta parte de la población que se cuestiona si su profesión va a seguir siendo tan relevante. Y yo creo que sí, el chiste es que lo tienes que hacer un aliado, ¿no? Y en este tema de los procesos y hablando del tema de las NOMs, pues al final se viene mucho el tema de la automatización y de la inteligencia artificial, porque al final, en lugar de que la información se concentre en solamente ciertas personas que traen el conocimiento, ya vas a poder tener estos agentes, que estos agentes van a poder aprender de esas NOMs y las van a ir y obviamente van a seguir aprendiendo cada vez que salga una actualización. Y entonces de lo que se trata es cómo convivir con la tecnología, ¿sí? El que no lo sientas como una competencia. Y ya ahorita en el mercado realmente lo que decíamos, o sea, ya todo se puede automatizar. O sea, puedes utilizar lo que comentaba ahorita Roberto, la parte de todo lo que es Robotic Process Automation, que es la parte de que un robot de software puede hacer las tareas cotidianas de lo que hace un humano en menor tiempo, sin errores.
trabajando 24/7. Sí. Pero lo que tenemos que ver ahí es la tecnología, vuelvo a lo mismo, es un facilitador, es un habilitador, y cómo lo integramos. Aquí lo interesante es cómo integramos esta tecnología de forma inteligente, que realmente trabaje para que el humano siga teniendo esta responsabilidad estratégica, ¿sí? En donde el humano realmente pueda seguir teniendo este papel, en donde pueda tomar decisiones y se enfoque hacia lo estratégico en lugar de lo tedioso y lo operativo, que eso es lo que ya nos puede resolver la tecnología. Entonces, hay muchas, ¿sí? O sea, y la inteligencia artificial, desde un asistente que puede aprender, como lo es la inteligencia ya generativa, la inteligencia artificial generativa, como también es entender desde que haya reconocimiento de ciertas cosas en donde la inteligencia artificial te haga la interpretación. Y entonces, en lugar o sea, tenemos que ahora sí que aliarnos en lugar de tener miedo, ¿no? Digo, para mí es esta parte. Y creo que dentro de lo que, a ver, no todas las tecnologías, ya en muchas empresas ahorita están haciendo como esta parte de la implementación de la automatización, pero vuelvo a lo mismo, tiene que ser desde el punto de vista estratégico. O sea, ¿qué es lo que me va a habilitar y en dónde entra el humano para que realmente pues, se haga un resultado exitoso entre las dos partes? O sea, ya esta parte va a ser híbrida, ¿sí? Okay. O sea, yo no creo en que todo no lo va a hacer el sistema, sino es un trabajo híbrido, ¿sí? Y tenemos que aprender a convivir con eso, no tenerle miedo. Sí, y ahí complementando un poco lo que dice Alejandra, creo que es también sumamente relevante que las organizaciones tengan como un mindset en donde no esté mal visto utilizar la inteligencia artificial, porque eso es, o sea, creo que para allá va todo. O sea, esto nos va a ayudar a habilitar rotundamente la forma en la que trabajamos y que las mismas organizaciones o las cabezas de esas organizaciones tengan esa posibilidad de acercarles este tipo de, con un simple ChatGPT, un Gemini, dejen que sus colaboradores los utilicen, enséñenlos más bien a utilizarlos, ¿no? O sea, pónganles esas herramientas, pero enséñenlos a utilizarlos porque, a ver, no porque te pongan un ChatGPT, una inteligencia artificial ahí enfrente, quiere decir que todo lo que te diga es ley, ¿no? O sea, tienes que aprender a preguntar, tienes que aprender a inclusive identificar tu entorno para que puedas darle mejores contextos a la tecnología y te pueda responder mejor, ¿no? Pero creo que eso es lo que yo complementaría a lo que Alejandra comentaba. Y creo que responde eso es como qué hacer y qué no hacer, ¿no? Con estas plataformas. Claro, claro. Ale, en la experiencia que ustedes tienen, cuando una empresa intenta digitalizar procesos otra vez como con esta idea de la tecnología me va a ayudar, ¿qué errores son los que cometemos las empresas? ¿Cómo podemos evitar ese tipo de errores? Pues mira, yo creo que mucho es lo que comentaba hace un rato de no tomar en cuenta a la persona que genera el proceso. Normalmente, cuando se trata de adquirir tecnología, la compran porque a lo mejor su competencia lo compró esa tecnología o porque anda muy de moda. O porque yo creo que esa tecnología está muy robusta y es lo que necesitamos. Si no te acercas al usuario que está finalmente utilizando y haciéndolo en su día a día para preguntarle, oye, a ver, platícame cómo lo haces, dime cuáles son los pasos,
y entender muy bien como esta necesidad de cuáles son los flujos que deben de seguir y el proceso en sí de cómo lo está haciendo en su día a día, pues entonces compras la tecnología y al final con lo que te topas es que no hay un entendimiento entre lo que el usuario hace y la tecnología, que podrá ser muy robusta, pero no se adapta a lo que el usuario realmente requiere, ¿sí? Por eso es bien importante y por eso la recomendación siempre de decir, tome en cuenta al usuario, ¿sí? O sea, tome en cuenta al usuario de cuáles son esas necesidades, cómo es lo que hace en el día a día. Tome en cuenta la herramienta, que si la herramienta realmente te va a dar la usabilidad que tú necesitas, la escalabilidad que tú necesitas, si cubre todos los módulos, no solamente pensando ahorita, sino a futuro que vas a poder hacer. Entonces, antes de tomar una decisión, pues tienes que empezar a generar un entendimiento, ¿sí? Y entonces ahí es en donde antes de elegir lo que vas a comprar, pues tienes que empezar a analizar, ¿sí? Lo que hay en tu entorno. Para mí sería como esa parte de tomar mucho en cuenta, porque si no, entonces las herramientas, nos ha tocado, y pongo un ejemplo de que precisamente querían implementar una tecnología y nosotros le decíamos, bueno, antes de que lo hagas, vamos a entender en qué nivel de madurez está la empresa en cuanto a procesos y cómo la puedes escalar y si la tecnología te va a ayudar para eso. Y ahí hicimos un trabajo precisamente de experiencia de usuario en donde entendimos el proceso ASIS y luego ya para generar el to-be ya empezamos a analizar cuáles de las herramientas en el mercado podían ser las más aptas para poder cumplir con lo que la empresa requería, pero no al revés, ¿sí? Entonces yo creo que aquí el gran consejo es no aventurarte a primero tratar de tener una tecnología, sino dar un paso atrás, ¿sí? Tienes toda la razón, Ale. A quienes nos dedicamos a atender consultas de empresas, a tratarles de apoyar en diversos aspectos, yo creo que de repente, y a ustedes más en este tipo de aspectos, pues toca jugar un rol como de terapeuta, ¿no? Es muy común encontrar gente que te llega pidiendo una solución específica y de repente me parece, pues es tanto como llegar con el médico y decirle quiero que me recetes esto, como que pierde sentido, ¿no? Sí, realmente la experiencia que ustedes tienen en este ámbito es lo que les permite y lo que los obliga primero a escuchar y analizar dónde está realmente la empresa y entonces ya veamos, oye, pues igual y eres alérgico a esto, no puedes tomar lo otro, tienes una operación previa en tal cosa y por lo tanto eso que suena bonito pero que tú crees que te va a ayudar, probablemente te vaya a causar un problema, ¿no? Y es mucho el trabajo que ustedes realizan en este tipo de temas. Ok. Correcto. No, está clarísimo. Roberto, bueno, a ver, ya estamos en el tema ya hablamos del UX, ya hablamos del mapeo de procesos. Al final de esto, ¿qué es lo que ve un empresario? Una empresa, un negocio, ya que fue y tocó la puerta con ustedes, muchas veces la empresa lo piensa 2, 3 o hasta más ocasiones antes de entrar a este tipo de proyectos, porque piensa, me va a costar y no sé cuál va a ser el resultado. En tu experiencia, ¿cuáles son esos beneficios que realmente va a ver la empresa? ¿Qué es lo que va a notar? Quizás hay algunos que note de manera inmediata,
Habrá otros que no están inmediato, pero que sí van a llegar y que van a llegar en el mediano o largo plazo. Platícanos, por favor. Mira, de entrada, los beneficios, Juan, y los ves, o sea, si seguiste una correcta metodología y un correcto proceso para aterrizar ese proyecto y llevarlo a la vida, de inmediato vas a tener menos error humano, ¿no? O sea, eso es de ley. ¿Por qué? Porque empiezas a pasarle la responsabilidad de que la chamba se haga bien a un sistema, ¿no? Otra ventaja que tiene son auditorías más limpias, ¿no? O sea, el hecho y sobre todo en las NOMs, ¿no? Que las auditorías son muy constantes, etcétera, pues ayuda muchísimo el que estas plataformas, al tener los procesos viviendo ahí, pues tienes ahora sí que la información y tienes todo ese, vaya, no va a haber un error en de que, oye, no hice este paso, ¿no? Y otro, la evidencia inmediata, ¿no? O sea, eso que ayuda muchísimo a plasmar el hecho de que se hizo, no se hizo, etcétera, pues ahí lo puedes ver, ¿no? Esos son los que yo veo como los tres principales o los tres beneficios inmediatos. En el mediano y largo plazo, la data que te genera el que tú tengas esos procesos dentro de, ¿no? O sea, el que tú puedas tomar decisiones con información, el que puedas tener históricos y decir, oye, mira, pasó esto. Eso es sumamente relevante. Y luego, si a esa data le insertas ya los temas que hablábamos hace rato de inteligencia artificial, válgame, tienes una ventaja competitiva muy buena. Yo sé que se dice fácil, porque el llegar a ese punto es difícil y puede llegar a ser doloroso y te va a requerir tiempo, ¿no? Pero si se planea adecuadamente, se aplican las metodologías correctas y sobre todo te dejas ayudar también por un externo, porque ojo, o sea, la empresa no puede hacerlo todo, ¿no? La empresa tiene que estar encargada de estar operando el día a día, pero que tengas a alguien que te pueda ayudar, un externo con ojo crítico, con ese ojo neutral, es lo que siempre le digo a todos los consultores acá en Playful, es, oigan, sean muy críticos, pero sean muy neutrales también, ¿no? Porque muchas veces nos podemos dejar llevar, oye, estamos trabajando con una supermarca y, oye, tienes mucha empatía por ello. Y dicen, no, aquí eso, o sea, está bien que tengas una empatía como usuario o como consumidor, pero que en tu cachucha de consultor sé crítico con la organización, ¿no? Aunque sea doloroso para ellos, porque puede llegar a ser doloroso. O sea, a ver, no te gusta a veces escuchar tantas verdades. Entonces es importante. Pero bueno, regresando al tema de los beneficios, creo que esos pudieran ser de entrada, Juan. Ok, no. Está y fíjate clarísimo. que yo voy a agregar un beneficio más, la experiencia del colaborador. Porque constantemente cuando no existe este tipo de que ya tengas un buen mapeo de procesos, que vaya fluyendo muy bien todo tu proceso con tecnología, etcétera, la gente se frustra, vuelvo a lo mismo, y es una frustración mucho hacia el colaborador. ¿Por qué? Porque no lo hiciste bien, no es que yo pensé que era la tarea de él, no es que eso te tocaba a ti. Entonces, constantemente vas viendo que dices, híjole, o sea, pues no sale, y siempre hay errores, ¿sí? Siempre hay errores, siempre hay cosas que me están corrigiendo, nunca salen las cosas bien al 100%, y a lo mejor, como dice Roberto, pues no es cosa de un día para otro. Obviamente a lo mejor al principio va a ser doloroso, pero lo que realmente, aparte de los beneficios, es eso, es cómo elevar esta experiencia del colaborador para que cada vez sea más, vuelvo a lo mismo, el que él se pueda ser más estratégico y enfocarse en temas que le puedan ayudar a la organización a ser más eficiente, oye, ya detecté que aquí hay algo que podemos mejorar, y al final, pues en eso no estoy en el estar haciendo el paso a paso,
sin ver la big picture, ¿no? Entonces, el colaborador ya puede como tener esta mejor experiencia y entonces puede hasta ser más propositivo en cuestiones de mejora hacia el futuro, ¿no? Estás tocando un tema bien interesante, Ale. Hace rato hacía un símil con el tema de la terapia, pero con esto que nos estás diciendo en que no solo es hacia el empresario, no solo es hacia el usuario, sino también hacia adentro de la empresa, yo creo que ya estamos hablando de una terapia grupal, sí, en donde al final todo mundo termina, si tenía alguna duda de cuál era su lugar, su espacio, su rol, terminan ubicándose y en mi experiencia además la gente termina siendo mucho más colaborativa. Totalmente. ¿No? Pierden esos temores, esos miedos de me toca, no me toca, todo lo que nos has explicado. Y cuando estoy ubicado y encuentro mi lugar dentro de la organización, creo que la gente se vuelve mucho más colaborativa. Y sabes también qué otro beneficio trae al final del día eso, hacia el exterior. O sea, trae confianza en todo tu ecosistema. Porque desde que si el colaborador está bien, tu proveedor va a estar bien, tu cliente va a estar bien. ¿Por qué? Porque todo el ecosistema se empieza a atender de forma correcta, ¿no? Entonces, pero bueno. Y al final del día el beneficio económico, ¿no? Para la organización. Pero bueno, esa es otra historia. Y tienes razón. Parece que no, pero los clientes, para bien o para mal, suelen darse cuenta del ambiente interno, de ese ambiente de confianza, de seguridad que tiene la organización. Tienes toda la razón. Regresamos con Alejandra. Ale, ¿cómo una empresa puede convertir una NOM, que como lo hemos dicho, de repente se perciben como áridas, como pesadas, en una ventaja competitiva? Definitivamente yo creo que la NOM se tiene que convertir como parte del modelo de negocio. Si tú lo ves, si las empresas, las organizaciones ven la NOM como un simple cumplimiento, creo que es donde se hace muy tortuoso, ¿no? Realmente las empresas cuando ponen a la NOM como una ventaja competitiva, pueden alcanzar relacionarse con empresas más exigentes porque van a cumplir mejor, pueden entrar a mayores mercados y eso les va a abrir muchísimo más puertas. Incluso pues las mismas auditorías que les puedan llegar a hacer al integrarla dentro de su modelo de negocio, pues ya las mismas auditorías van a generar una confianza de, mira, esta empresa cumple, hace bien las cosas, no batallamos, la auditoría se da muy fácil. Entonces realmente creo que si se cambia esta perspectiva de este pensamiento de no estoy haciendo la NOM de cumplir por cumplir, sino cómo lo hago para que sea parte de mi ADN, ¿sí? Para que realmente sea un diferenciador como empresa. Roberto, en general hemos estado hablando pues, de cumplimiento, la forma en la que la tecnología nos ayuda para este cumplimiento, tratando de ver hacia el futuro. ¿Cómo ves tú ese cumplimiento normativo? Mira, yo lo veo, y aquí es donde se vale soñar un poquito, ¿no? Sí. Porque es donde empiezas a ver todo lo que tienes disponible y a ver, hay un término muy importante allá afuera que se llama como esta parte de la creación de futuros, ¿no? En donde lo que quieres es, oye, yo hoy en día opero, hago las cosas de esta forma, pero ¿qué tal si las pudiera hacer de esta otra, no? O sea, de cierta forma es como vas armando o diseñando lo que quieres entender hacia ella. ¿Cómo veo yo este tema de las NOMs en el futuro? Imagínate auditorías en automáticos, a donde a lo mejor ninguna persona interviene y simplemente, oye, empresa A, vamos a hacer una auditoría, lo tenemos que hacer de esta forma y pum, se conectan los sistemas de la empresa y no hay nadie interviniendo, nadie cuestionándote, nadie diciendo absolutamente nada, simplemente porque todos tus procesos los llevaste ahí. Claro, claro. Ya tienes una noción muy clara de qué es lo que está pasando, ¿no? Interpretaciones de las NOMs con inteligencia artificial, o sea, que no tengas que estar
pasando por todo el proceso para, oye, no entendí esto, no entendí, o sea, que de una manera muy coloquial te lo puedan entregar, sería, o sea, que a través de estas tecnologías lo puedas tener. Y otro tema es en donde esa convivencia entre los procesos que se generan dentro de la organización a través de esas tecnologías o a través del AI y el colaborador sea como muy seamless, ¿no? O sea, sea como algo en lo que, oye, el colaborador a lo mejor no va a estar preocupado por llenar bien una forma, la evidencia, la captura de forma correcta, sino que simplemente esté preocupado por, oye, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue dentro de la organización? ¿Qué otras cosas podemos hacer en donde, ¿sabes? O sea, el mindset de las organizaciones cambia muchísimo y no estén preocupados por tener que cumplir una NOM, sino que la vivan y que la vivan de una manera muy, pues vaya, muy transparente, ¿no? O sea, creo yo que eso pudiera estar padre como en el futuro tener pues vaya, esa forma de vivirlas, ¿no? Estaría chido, pero bueno. Ale, Roberto, hemos llegado al final de nuestra charla. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado y compartido estas experiencias. Me gustaría que nos dejaran un mensaje final. Pues yo creo que el mensaje sería que no le tengan miedo a todos estos, que vuelvo a lo mismo, ya son temas conocidos, más bien se trata de cambiar la mentalidad, de adoptarlos, tanto la experiencia del usuario, de lo que hemos estado platicando, el UX, como la tecnología, de hacerlos unos aliados, porque en general lo que nosotros visualizamos es que las NOMs no son una carga, ¿sí? O sea, es más bien el cómo combinamos el diseño, la tecnología, las estrategias bien planteadas para que hagan todo un conjunto que nos pueda llevar a lo que decía ahorita Roberto, o sea, a resultados que exponencien realmente pues el negocio, ¿no? Digo, al final lo que se quiere es que los negocios crezcan, y para mí es si las normas existen ahorita, con todo lo nuevo que ya está puesto en la mesa, ¿cómo lo potencializamos? Excelente. Muchísimas gracias, Ale. Roberto. Yo, en mi caso, ¿qué les quiero dejar? Que digo, sí, toda la información que les dimos, ¿no? Porque es sumamente valiosa, y lo que comentaba Alejandra, oye, hay que estar al pendiente de los procesos, hay que estar al pendiente de la gente que opera esos procesos, de la tecnología que estamos acercando, pero creo que todo esto inicia en el punto donde tú como persona eres curioso dentro y fuera de la organización. O sea, en esa parte en donde si tú, conforme vas viendo experiencias en el día a día, vas cuestionando todo lo que ocurre a tu alrededor, va a ser muy fácil para ustedes el que cuando estén en sus lugares de trabajo o en sus organizaciones, o ustedes como líderes de empresas, vayan sea fácil que identifiquen y cuestionen lo que está ocurriendo dentro de su propia organización, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo quisiera como dejarles, ¿no? El que no pierdan esa curiosidad, ¿no? O sea, a ver, como seres humanos somos curiosos, pero muchas veces nos olvida preguntar el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo justo en esta parte del rediseño de experiencias y en los temas de transformación digital, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les dejaría de este lado. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias por haber estado con nosotros en un capítulo más de Acá Entre NOMs, el foro, el video podcast en donde platicamos con los actores de temas de infraestructura de la calidad. Encontrarán aquí las redes sociales de nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias y los esperamos en nuestro siguiente capítulo.